El sol abrazaba el pueblo de Santa Clara, un rincón polvoriento en las tierras altas de Oaxaca donde las calles de adobe terminaban en un horizonte de cactus y cerros. Inés Morales, de 24 años, estaba parada en la estación del ferrocarril, su vestido sencillo de algodón, cosido con cuidado en su pueblo natal, arrugándose bajo el calor implacable. En la mano sostenía una nota arrugada, las palabras garabateadas en tinta barata cortando como un cuchillo: no vengas más. No hay nada para ti aquí. Javier. Junto a la nota, un solo peso, su única herencia tras meses de promesas de una vida juntos. Relámpago, su pastor alemán, descansaba a su lado, su pelaje negro y fuego brillando, sus ojos alerta mientras observaba a los pocos transeúntes que evitaban la mirada de la extraña abandonada. Inés apretó la nota hasta que sus dedos blanquearon, resistiendo las lágrimas. Había aprendido en los telares de su pueblo que el llanto no cambiaba nada, el trabajo sí. Había viajado desde su aldea, dejando atrás a su madre enferma y un taller lleno de deudas, atraída por las cartas de Javier, llenas de sueños sobre una hacienda próspera y una familia. Cada carta había sido un faro, cada peso ahorrado un paso hacia esa promesa. Ahora, con el peso en su bolsillo y Relámpago como único aliado, se enfrentaba a la verdad: Javier nunca existió como el hombre que imaginó. La estación estaba casi vacía, salvo por una anciana vendiendo tamales y un hombre de rostro curtido que la observaba desde el otro lado de la plataforma. Inés enderezó la espalda, acariciando la cabeza de Relámpago, que gruñó suavemente, como si entendiera su dolor. Había rescatado al perro de un callejón hace 3 años, un cachorro hambriento que creció hasta convertirse en su sombra. Cuando su madre tosía en la noche, Relámpago se acostaba a su lado. Cuando los acreedores golpeaban la puerta, él gruñía, dándole tiempo a Inés para negociar. Ahora, en este pueblo desconocido, era su único hogar. ¿Señorita? La voz del hombre interrumpió sus pensamientos. Era mayor, con un sombrero de paja gastado y botas cubiertas de polvo. Sus ojos, claros como el cielo antes de la lluvia, la estudiaron con respeto. Soy don Miguel, dueño de la Hacienda Esperanza, a unas leguas de aquí. Parece que necesita un lugar donde quedarse. Inés tensó la mandíbula. Había aprendido a desconfiar de la bondad de extraños en los mercados de Oaxaca, donde las sonrisas ocultaban trampas. No acepto caridad, señor, respondió, su mano en el collar de Relámpago. El hombre sonrió, las arrugas de su rostro profundizándose. No es caridad. Mi hacienda necesita manos. La cocinera se fue al norte, y los hombres comen tortillas quemadas. Si sabe trabajar, hay un cuarto, comida y un salario justo. Su perro también es bienvenido, si se porta bien. Relámpago alzó las orejas, como si aprobara, y Inés dudó. El peso en su bolsillo no compraría ni un boleto de regreso, y la noche se acercaba, trayendo rumores de bandidos en los caminos. Miró a Relámpago, que la observaba con la misma confianza que había mostrado cuando encontraron juntos un atajo en las sierras para evitar a los ladrones. Está bien, dijo finalmente. Pero solo hasta que junte para irme. Don Miguel asintió, señalando una carreta cargada de sacos de maíz. Suba, entonces. El camino es largo, y el polvo no espera. El trayecto a la Hacienda Esperanza fue silencioso, roto solo por el crujir de las ruedas y los ladridos ocasionales de Relámpago, que corría junto a la carreta, olfateando el aire cargado de aromas a mezquite y tierra seca. Inés observaba el paisaje, cerros rojizos, nopales alzándose como centinelas, un cielo tan ancho que hacía pequeño cualquier problema. Pero el peso de la traición de Javier seguía en su pecho, como una piedra que no podía soltar. La hacienda apareció al doblar un cerro, un conjunto de edificios de adobe rodeados por corrales y un manantial que brillaba como un milagro en el desierto. Los trabajadores, hombres de rostros quemados por el sol, levantaron la vista al pasar la carreta, sus murmullos siguiendo a Inés como sombras. Don Miguel la llevó a una cocina amplia pero desordenada, con ollas amontonadas y un fogón que pedía a gritos una limpieza. Esto es suyo ahora, dijo, entregándole un delantal gastado. La cena es en 2 horas. Si necesita algo, pregunte a Lupe, la esposa del capataz. Y mantenga a su perro lejos de las gallinas.
Inés asintió, atando el delantal mientras Relámpago exploraba la cocina, su cola moviéndose como un metrónomo. Encontró un saco de maíz, algo de frijol y chiles secos, y se puso a trabajar, sus manos moviéndose con la memoria de años ayudando a su madre. Mientras molía el maíz, Relámpago se acostó junto al fogón, gruñendo suavemente cuando un gato curioso se acercó demasiado. La cena, tamales de frijol y salsa de chile guajillo, fue un éxito. Los trabajadores, al principio callados, terminaron pidiendo más, y Lupe, una mujer de sonrisa fácil, le dio una palmada en el hombro. No sé qué te trajo aquí, pero cocinas como si hubieras nacido en esta tierra. Inés sonrió, pero su mirada se desvió a Relámpago, que vigilaba desde la puerta. Esa noche, en un cuarto pequeño con una cama de madera y una ventana que daba al manantial, escribió una carta a su madre, prometiendo enviarle dinero pronto. Relámpago durmió a sus pies, su respiración calmándola. Pero al amanecer, el perro despertó gruñendo, olfateando el aire como si detectara algo que Inés no podía ver. Cuando salió al patio, encontró a don Miguel revisando un cercado roto, su rostro tenso. Bandidos, dijo, señalando huellas frescas en el polvo. Intentaron robar ganado anoche. Si no fuera por los perros del rancho, lo habrían logrado. Inés miró a Relámpago, que ladró, sus ojos fijos en el horizonte donde el polvo aún flotaba. Algo en su postura le dijo que no era una amenaza cualquiera. Y cuando el perro comenzó a cavar junto al manantial, desenterrando un cuchillo con un mango tallado, el mismo diseño que Javier había mostrado en una carta, Inés sintió un escalofrío. La traición que la trajo a Santa Clara no había terminado, y Relámpago parecía saberlo mejor que nadie. El amanecer pintaba los cerros de Santa Clara en tonos de cobre, pero en la hacienda Esperanza el aire estaba cargado de tensión. Inés Morales, con su vestido de algodón manchado de polvo, sostenía el cuchillo que Relámpago, su pastor alemán, había desenterrado junto al manantial. El mango tallado con una serpiente enroscada era idéntico al dibujo que Javier, su ex prometido, había enviado en una de sus cartas, jurando que era un recuerdo de familia. Ahora, bajo la mirada alerta de Relámpago, cuya cola se movía como un látigo, Inés entendía que la traición de Javier no era solo personal, estaba ligada a los bandidos que acechaban la hacienda. Don Miguel, con el sombrero ladeado y un rifle apoyado en el hombro, examinó el cuchillo, su rostro endurecido por años de defender su tierra. Esto es de los hombres del Cuervo, dijo, su voz baja pero firme. Bandidos que controlan los caminos al norte. Han querido el manantial de la hacienda desde que mi padre lo reclamó. Inés frunció el ceño, acariciando el lomo de Relámpago, que gruñó, sus ojos fijos en las huellas que se perdían en el horizonte. ¿Javier, está con ellos?, preguntó, aunque temía la respuesta. Don Miguel suspiró, entregándole el cuchillo. No lo sé, pero ese hombre te trajo aquí y dejó un rastro que huele a problemas. Mantén a tu perro cerca, Inés. Él ve lo que nosotros no. El día transcurrió con una calma inquietante. Inés volvió a la cocina, preparando pozole para los trabajadores, sus manos moviéndose con la precisión de quien encuentra consuelo en el trabajo. Relámpago no se separó de ella, incluso cuando Lupe, la esposa del capataz, trajo un cesto de chiles frescos y le enseñó a tostarlos en el comal. Pero cada vez que un caballo pasaba o un trabajador gritaba en el corral, el perro alzaba las orejas, como si esperara algo. Al mediodía, mientras Inés servía el pozole bajo el tejado de la hacienda, Relámpago comenzó a ladrar, un sonido profundo que hizo que los hombres dejaran sus platos. Corrió hacia el manantial, arañando la tierra junto a una cerca rota, y desenterró un saco de lona enterrado a medias. Inés se arrodilló a su lado, ignorando las miradas curiosas de los trabajadores, y abrió el saco. Dentro había un mapa dibujado en cuero, marcando el manantial y una ruta hacia el norte, junto con una lista de nombres. Uno de ellos, escrito en tinta fresca, era Javier Torres. Don Miguel se acercó, su rostro oscureciéndose al ver el mapa. Esto es un plan, murmuró. Quieren desviar el manantial para vender el agua a los ranchos del norte. Sin él, la hacienda muere, y Santa Clara con ella. Inés sintió un nudo en el estómago. Javier no solo la había abandonado,
era parte de un complot que amenazaba a todos en el pueblo. Relámpago gruñó, olfateando el saco, y luego corrió hacia el corral, ladrando hacia un jinete que se acercaba por el camino. Era Pedro, el joven ayudante de don Miguel, su rostro pálido bajo el sombrero. «Don Miguel», gritó, desmontando. Vi hombres armados en el Cerro del Águila, a media legua. Llevaban el símbolo del cuervo en sus sillas. Los trabajadores murmuraron, algunos alcanzando sus machetes. Inés apretó el mapa contra su pecho, mirando a Relámpago, que se puso frente a ella, sus dientes brillando. Don Miguel dio órdenes rápidas, reforzar las cercas, armar a los hombres, enviar a Pedro al pueblo por ayuda. Luego se volvió hacia Inés. «Quédate en la cocina», dijo. «Esto no es tu pelea». Pero Inés negó con la cabeza, su voz firme. «Si Javier está con ellos, es mi pelea. Y Relámpago ya ha hecho más que la mitad de nosotros». Don Miguel dudó, pero la determinación en los ojos de Inés y el gruñido de Relámpago lo hicieron asentir. «Entonces mantente alerta. Tu perro parece saber más de lo que dice». Esa tarde, Inés y Relámpago patrullaron el perímetro de la hacienda, el perro olfateando cada sombra mientras ella cargaba un cuchillo de cocina y el mapa. El sol quemaba, pero el aire traía un olor a polvo levantado, como si los jinetes estuvieran cerca. Relámpago se detuvo junto a un mezquite seco, cavando frenéticamente, y desenterró un fajo de papeles envueltos en tela. Inés los abrió con manos temblorosas, eran títulos de propiedad falsificados, listos para reclamar el manantial a nombre de un tal Cuervo Enterprises. Entre los papeles, una carta con la letra de Javier, detallando un ataque planeado para la noche, cuando la hacienda estuviera desprevenida. «Don Miguel», gritó Inés, corriendo hacia el corral, Relámpago a su lado. Pero antes de que pudiera llegar, un disparo resonó desde el cerro. Los trabajadores se dispersaron, buscando cobertura, mientras don Miguel gritaba órdenes. Inés se agachó detrás de un carro, Relámpago gruñendo a su lado, cuando 3 jinetes aparecieron en el camino, sus rostros cubiertos con pañuelos rojos. El líder, un hombre de ojos fríos, bajó su rifle y habló con una voz que heló la sangre de Inés. «Entreguen el manantial, viejo, o no quedará nada de esta hacienda para contar la historia». Inés reconoció el anillo en su mano, una serpiente tallada, igual al cuchillo de Javier. Relámpago ladró, saltando hacia el jinete, pero un segundo hombre levantó su arma, apuntando al perro. Inés actuó por instinto, lanzando una piedra que golpeó al bandido en la mano, haciéndolo soltar el rifle. Relámpago aprovechó, derribando al líder de su caballo, sus dientes atrapando su chaqueta. Los trabajadores respondieron, machetes y rifles en mano, pero los bandidos eran más, y el polvo se alzó como una cortina, ocultando la pelea. Inés corrió hacia la casa, los papeles en su mochila, buscando a don Miguel. Lo encontró en el corral, herido en el brazo, pero aún dando órdenes. «Los papeles», jadeó Inés, entregándoselos. «Prueban que el manantial es suyo. Javier está con ellos, planean atacar esta noche». Don Miguel apretó los documentos, sus ojos brillando con furia. «Entonces no esperaremos. Lleva a tu perro al pueblo, Inés. Que el juez vea estos papeles antes de que sea tarde». Inés asintió, pero Relámpago gruñó, olfateando el aire. Un crujido sonó detrás de la casa, y el perro corrió, ladrando hacia un hombre que intentaba prender fuego a un montón de heno. Era Javier, su rostro desencajado, una antorcha en la mano. «Inés», gritó, viéndola. «Esto no tenía que ser así. Ven conmigo, y te perdonaré». Relámpago no le dio oportunidad. Saltó, derribándolo, la antorcha cayendo al polvo. Inés corrió, atando las manos de Javier con una cuerda del corral, mientras Relámpago lo vigilaba, sus gruñidos como un trueno. Pero el peligro no había terminado. El sonido de cascos resonó desde el cerro, más jinetes acercándose, y los disparos volvieron a cortar el aire. Inés miró a Relámpago, su corazón latiendo con fuerza. El pueblo estaba a 1 hora a caballo, y la hacienda dependía de ellos. Con los papeles en su mochila y su perro a su lado,
supo que la valentía de Relámpago era su única esperanza para salvar lo que habían construido. El polvo se alzaba en el camino a Santa Clara, iluminado por un sol que quemaba sin piedad. Inés Morales galopaba en un caballo prestado de la Hacienda Esperanza, su mochila golpeándole la espalda, los documentos falsificados y el mapa apretados contra su pecho. Relámpago, su pastor alemán, corría a su lado, su pelaje negro y fuego cubierto de tierra, pero sus ojos brillaban con una determinación que mantenía a Inés en pie. Detrás, los disparos aún resonaban en la hacienda, donde don Miguel y los trabajadores luchaban contra los bandidos del Cuervo. Javier, atado en el corral, había confesado ser un peón en el plan para robar el manantial, pero el verdadero líder, el Cuervo, seguía libre, y el tiempo se agotaba para salvar la tierra que daba vida al pueblo. El camino al pueblo era traicionero, con rocas sueltas y barrancos que podían tragarse a un jinete descuidado. Inés apretó las riendas, recordando las lecciones de su padre, un arriero que le enseñó a montar antes de que la pobreza los separara. Relámpago ladró, esquivando un nopal, y giró hacia un atajo entre los cerros, sus patas moviéndose con la precisión de quien conoce la tierra. Inés lo siguió, confiando en el instinto del perro que la había salvado desde que lo encontró hambriento en un mercado de Oaxaca. A mitad del camino, Relámpago se detuvo, gruñendo hacia un mezquite seco. Inés desmontó, su cuchillo de cocina en la mano, y vio huellas frescas, botas con espuelas, demasiado nuevas para ser de un trabajador. Antes de que pudiera reaccionar, un jinete salió de las sombras, su pañuelo rojo cubriendo la mitad de su rostro. Era el Cuervo, su rifle apuntando al pecho de Inés, el anillo de serpiente brillando en su mano. Los papeles, muchacha, dijo, su voz fría como el acero. O tu perro y tú no llegan al pueblo. Relámpago gruñó, sus dientes brillando, pero Inés levantó una mano, calmándolo. Sabía que un movimiento en falso podía costarles todo. Estos papeles no te servirán, respondió, su voz firme pese al miedo. El juez ya sabe de tus fraudes. El Cuervo rió, pero sus ojos se estrecharon. ¿Crees que un juez de pueblo me detendrá? El manantial será mío, y Santa Clara pagará por agua. Entrégalos, o tu perro muere primero. Inés sintió la furia arder en su pecho, pero Relámpago actuó antes. Saltó, derribando al bandido, el rifle cayendo al polvo. El Cuervo forcejeó, sacando un cuchillo, pero Inés lanzó una piedra, golpeándole la muñeca. Relámpago lo mantuvo en el suelo, sus gruñidos como un trueno, hasta que Inés lo ató con la cuerda de su mochila. El bandido maldijo, pero su anillo cayó, y ella lo guardó como prueba. Quédate quieto, dijo, montando de nuevo. El pueblo decidirá tu destino. Con Relámpago vigilando al prisionero, Inés galopó hacia Santa Clara, el perro corriendo con renovada energía. El pueblo apareció al doblar un cerro, sus casas de adobe brillando bajo el sol, la plaza llena de mujeres vendiendo elotes y hombres discutiendo el precio del maíz. Inés desmontó frente a la casa del juez, una construcción modesta con un letrero desvaído. Relámpago ladró, atrayendo miradas, y ella entró, los documentos en la mano, su vestido rasgado pero su espalda recta. El juez, un hombre mayor con bigote canoso, leyó los papeles en silencio, su rostro endureciéndose al ver los nombres y los títulos falsificados. Esto es grave, dijo, ajustándose los anteojos. El Cuervo ha extorsionado a medio Oaxaca, pero nadie había traído pruebas así. ¿Cómo las conseguiste? Inés acarició a Relámpago, que se sentó a su lado, su cola golpeando el suelo. Mi perro las encontró. Y él me trajo hasta aquí. El juez alzó una ceja, pero no cuestionó. Envió a su ayudante al telégrafo para alertar a las autoridades de Oaxaca y ordenó a los hombres del pueblo armarse para ayudar a la hacienda. Inés dejó a El Cuervo bajo custodia, pero no había tiempo para descansar. Montó de nuevo, Relámpago a su lado, y galopó de vuelta, el corazón latiendo con la esperanza de llegar a tiempo. La hacienda Esperanza estaba en caos cuando llegaron. El humo subía desde un corral, y los disparos resonaban, pero los trabajadores, liderados por don Miguel, habían contenido a los bandidos. Inés corrió hacia el manantial, donde Lupe y otras mujeres formaban una cadena para apagar un incendio incipiente. Relámpago ladró,
corriendo hacia un bandido que intentaba cortar la cerca, y lo derribó, dando tiempo a Pedro para atraparlo. Don Miguel, con el brazo vendado, se acercó, su rostro cansado pero aliviado al ver a Inés. ¿Lo lograste?, preguntó, tosiendo por el humo. Ella asintió, entregándole una copia del acta que el juez había sellado, confirmando la propiedad del manantial. El cuervo está preso. El juez viene con refuerzos. Un grito de victoria resonó entre los trabajadores, y Lupe abrazó a Inés, riendo entre lágrimas. Pero Relámpago no descansó. Olfateó el suelo, corriendo hacia un montón de heno quemado, y comenzó a cavar, desenterrando un saco con monedas y joyas, el botín del cuervo, robado a ranchos vecinos. Inés lo levantó, entregándoselo a don Miguel, quien negó con la cabeza. Esto es tuyo, Inés. Y de tu perro. Sin ustedes, no habría hacienda que salvar. Esa noche, Santa Clara celebró. Las mujeres cocinaron mole y tamales, los hombres tocaron guitarras, y los niños corrieron alrededor de Relámpago, ofreciéndole tortillas que él aceptaba con dignidad. Inés, sentada junto a Lupe, escribió una carta a su madre, enviando la mitad de las monedas para pagar las deudas y traerla al pueblo. Don Miguel le ofreció un trabajo permanente, no como cocinera, sino como encargada del manantial, un rol que la convirtió en la guardiana de la vida de Santa Clara. Al amanecer, Inés y Relámpago caminaron al manantial, el agua brillando como un espejo bajo el sol. Ella acarició al perro, que apoyó la cabeza en su regazo, su herida en la pata sanando gracias a los cuidados de Lupe. «Tú sabías, ¿verdad?», susurró. «Siempre sabes». Relámpago ladró, suave pero firme, como si prometiera seguirla a donde fuera. La traición de Javier era un eco lejano, reemplazada por un hogar que Inés nunca imaginó, una hacienda que la acogió, un pueblo que la llamó suya, y un pastor alemán cuya valentía no solo salvó la tierra, sino que le dio a Inés la fuerza para reclamar su propio destino. En Santa Clara, los niños contarían su historia en la plaza, sus voces mezclándose con el canto del manantial, un himno a la lealtad que venció al desierto.